Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. En esta ocasión pues he invitado a una amiga, Catherine Guzmán. Es una psicóloga de acá de Cajutla, ¿verdad? Así que en este video vamos a hablar algunas cosas de su trayectoria y pues que nos cuente ella, pues, ¿verdad? Yo más que nadie ella nos puede contar de cómo ha sido el proceso, pues, y de cómo fue que descubrió el talento que tiene en lo que es la psicología, cómo fue que se enamoró de esa carrera, ¿verdad? Y logró ya es psicóloga, ¿verdad? Del país. Así que en este video pues aquí la tenemos ahorita y esperamos hablar con ella. Así que hola Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien. Pues, bien, por acá contenta de estar aquí presente. Pues Catherine, la verdad que hace días pues yo medio le había comentado cuando le había saludado de que le voy a invitar aquí a que platicáramos. La pregunta en sí es cómo fue que sintió el llamado a estudiar psicología, a la carrera de psicóloga. Lo más curioso es que no hay como un evento o alguna situación que me haya dicho yo quiero ser psicóloga. Es más, es muy común que los niños cuando están chiquitos digan, ay, yo quiero ser doctora, yo quiero ser profesora. Desde que tengo memoria yo le dije a mis papás, ¿qué querías hacer cuando estés grande? ¿Qué quieres hacer? Y yo, psicóloga. No sabía qué era. No sabía qué era, pero yo decía que psicóloga. Sí. Entonces, conforme fui creciendo, de pronto me fui metiendo más al tema, fui leyendo un poco más sobre la temática, qué era, a dónde iba, y yo decía, sí, quiero ser psicóloga. Entonces, allá cuando tenía como 5 años dije, por casualidades de la vida, quiero ser psicóloga, y lo mantuve. Sí. Ya cuando llegó el momento de ir al bachillerato, ya cuando me iba a graduar, fue como la pregunta de, ok, ¿qué quiero hacer? Y comienzo a hacer un montón de test vocacionales para ver qué cosas me gustaban y para qué cosas yo era buena, porque ahí es donde vienen las aptitudes y las actitudes. Sí. Y eso son como las ventajas de hacer estos procesos de orientación vocacional. Y todos me salían para ciencias sociales, para lo del área humanística. Entonces estaba como en relaciones internacionales, derecho, que por cierto es una de las áreas que también me gustan, y psicología. Entonces ahí básicamente fue como terminamos llegando a la carrera. Ajá. Con una niña que empezó diciendo voy a ser psicóloga, no sabía por qué, no sabía qué era, y al final se enamoró de eso. Pero imagino que siempre te ha gustado el querer ayudar a solucionar problemas o dar un consejo. Me imagino que por ahí iba. Sí, Es más, es un poco curioso porque sí, yo me acuerdo que en algún momento logré hablar con unas personas mucho más adultas que yo y me decían, mira, ¿y tú qué quieres ser? Y yo les decía como en este plan de, quiero ser psicóloga porque de pronto quiero ser esa persona que está ahí para escuchar y para apoyar, y de pronto quizás yo no la tuve en ese momento o no supe qué hacer con todo lo que tenía. Entonces al final del día ella me dijo, sí, pero para eso tenés que pagar. Hoy con los años yo he entendido algo, y es que es una bendición realmente el hecho de hacer algo que te guste y te apasione y además que sea un trabajo. Entonces sí. Al final del día creo que por ahí iba, yo sí sentía como esa necesidad. Con el tiempo, además del área clínica, también me llamó la atención lo que era el área forense, el área de criminalística, que por cierto me estoy especializando por ahí, pero también viene con respecto a la lectura y con otras cosas. Pero sí, básicamente sí hubo un punto en el que yo dije, sí quiero lograr escuchar, y que es diferente, porque ya dentro de una ciencia ya no solo te escucho por el afán de conocer, sino que de verdad de entender, quizás esta reacción viene por ese suceso, en base al comportamiento. ¿Qué te puedo dar a ti o qué herramientas te puedo dar a conocer para que tú logres hacer algo diferente? Porque ya no solo entra el hecho de saber escuchar y saber aconsejar, sino realmente entender qué es lo que está pasando en la mente de esa persona. Sí. Entonces sí se vuelve como un arte. Sí, me imagino, sí, cada carrera tiene el arte tras todo lo que es tanto leer y todo, pero creo que la esencia, bueno, la tiene, me imagino, la persona, ¿verdad? En sí, cuando logra entender, ¿verdad? Porque, bueno, yo, por cierto, fui a estudiar ingeniería industrial. Según yo era de que me veía en el campo, ¿no? Cuando me di cuenta que la ingeniería industrial era administrativo, que solo... Entonces ya no le sentí sabor a la carrera, porque era como estar en una oficina nada más metiendo números y haciendo cálculos y horas hombres y todo ese tipo. Entonces, según yo me veía en el campo y ahí, bueno,
porque no entendí que uno logra cuando llega a la universidad, pues logra uno darse cuenta de en realidad cómo es la carrera, ¿no? Pero en este caso, tu mamá, tu papá influyeron o no te dijeron, bueno, Catherine, ¿por qué no estudias abogacía o para abogado, una licenciatura en administración de empresas? No sé, no hubo algo ahí de consejos o fue que tu persona en sí. Al final del día creo que los dos en ese tipo de decisiones nunca se han metido como eso es lo que hay que hacer. Sí. De pronto y mi mamá en algún momento así como que llegó a pensar de ay, pero quizás te puedes morir de hambre, que es muy común, pero nunca me dijo no lo hagas. Entonces al final del día la decisión fue mía y fue como voy a hacer algo y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y creo de que al final del día muchas veces creemos, estudia medicina porque hay más trabajo en medicina, estudia derecho porque hay más trabajo en derecho. Pero si nos ponemos a ver de trasfondo cuántos abogados y cuántos doctores no hay, realmente está como esta cantidad de trabajo para todos. Correcto. Creo que al final del día lo que nos hace la diferencia es qué tanto te gusta, qué tanto lo mostras, qué tanto puedes realmente encajar en algún lugar. Entonces al final del día lo que ellos hicieron fue como apoyarme y decir, ok, ni modo, pues esto es lo que querés, vamos. ¿Qué herramientas se pueden montar para que lo puedas hacer? Ninguno de los dos me detuvo. Sí, de pronto y amistades o algún conocido, algún familiar, en algún punto sí me dijo de, uy, ¿estás segura? Y al final del día fue como sí. En eso sí me ayudó el hecho de que yo llevara años diciendo, no, yo esto quiero. Sí. ¿Dónde estudiaste, tu bachillerato? En el Colegio San Francisco de Asís. Ahí. ¿Alguna compañera, compañeros, o solo fue tu persona que decidió la carrera? Al menos de los que yo tengo conocimientos, sí. Creo años después tuve contacto con la mamá de una de mis ex compañeras, que después de un ciclo, o sea, terminamos allá por el 2013 el bachillerato. Sí tengo entendido que después del medio año del 2014 hubo una amiga que empezó a estudiar también psicología. No sé si lo logró terminar la carrera o qué, porque perdí contacto con ella. Pero menos de las personas cercanas a mi grupo, sí fui la única que estudió la área. Perfecto. En realidad, Catherine, bueno, yo siento de que honestamente en países sobrepoblados como Estados Unidos, me imagino en Europa, mucha gente visita psicólogos, ¿verdad? Porque creo que acá, no sé por qué en Latinoamérica tenemos esa mala imagen o mala en nuestra mente de que cuando dicen psicólogo, este está loco, un ejemplo, el bullying de, pues este está loco, hay un psicólogo. Y en realidad, ¿qué nos podrías decir en base a eso? Porque sí, o sea, pues yo te digo, bueno, atrás de cámara te decía, por ejemplo, alguien va a la iglesia, a alguna iglesia, ¿verdad? Y le pide un consejo a un pastor, a un sacerdote, pues prácticamente ellos actúan como una especie de psicólogo para ayudarle a un problema. Entonces yo digo, pues no es que la persona esté loca, no, que sencillamente necesita tal vez algo de una experiencia, pues, ¿verdad?, vivida. En este caso yo creo que tú como psicólogo, imagino que has leído, no te puedo decir cuántos libros has leído, pero imagino de que has leído mucho, pues, y eso enriquece todo lo del conocimiento. Pero bien, la cuestión es, explícanos cómo pudieras decirle a las personas, pues, de que esa forma de ver, de que llevar a un hijo a un psicólogo para que le ayude a tratar un punto que ellos tal vez no logran encontrarle, y tal vez un profesional, digo, que ha estudiado directamente para eso, lo puede hacer. ¿Cómo pudieras explicarnos? Pues al final del día creo que es más un problema de contexto social, sí, más allá de la cantidad de población, es a la prioridad que se le va dando a lo que viene siendo la salud mental. Porque sí, como población latinoamericana, primero, nos cuesta muchísimo ir a un médico ante una enfermedad. Sí. Si yo de pronto tengo un cáncer, a mí me da miedo identificar que tengo un cáncer. Entonces pasa mucho tiempo para que yo venga a ir a un doctor, iniciar un tratamiento, y probablemente cuando yo decide ir ya va muy avanzado el cáncer. Sí. Entonces la salud mental también viene como con ese punto. En primera instancia la persona no lo ve importante y luego es que no se le da el valor a las emociones que tiene.
Y muchas veces este es el punto más crítico, porque al final del día somos emociones. Sí. Somos emociones. Entonces las personas tienen como, en primera, no es prioridad. No tengo yo ningún problema, no me está pasando a mí, lo vemos como algo demasiado lejano. Y luego está como este estigma que tiene la psicología, es que es para locos. Pero a ver, ¿quién me define qué es la locura? Sí. ¿Quién me explica qué es la locura y qué si realmente es mala? Porque hoy en día que podría mencionar un trastorno esquizofrénico de cualquier tipo, de pronto ahí puede padecer una persona y ser funcional con el medicamento y los tratamientos adecuados. Sí. Funcionales, me refiero a que pueda mantener una vida con normalidad, de pronto y si tenga intervenciones médicas en algunos puntos, pero puede continuar una vida funcional. Entonces, sí, al final del día realmente es malo. Y aquí es donde viene, que es un problema más a nivel social. ¿Por qué? Lo veo como lejano, pero estadísticamente, al menos acá en El Salvador, hay estudios que tiene el MinSal, que es el Ministerio de Salud, en los que hay altos índices de depresión y ansiedad en la población salvadoreña. Sí. Y es más, no nos vayamos muy lejos. En este caso, yo tuve la oportunidad de estar trabajando con una asociación de psicología para cuando empezó la pandemia, ya por el 2021, 2020 también, me parece. Y llegamos a un punto, por lo menos los primeros 3 meses de la pandemia, donde teníamos más casos confirmados que sí lo habían llevado los medios de comunicación ya reportados, y eran más casos de suicidio que muertes por COVID. Sí. Pero estamos diciendo que eso es afuera, y lejos. Y al final del día es donde viene el verdadero mensaje, que la salud mental sí es prioridad, porque en algún momento a todos nos duele algo a nivel emocional, todos tenemos una historia, todos hemos vivido alguna situación bastante complicada, y el psicólogo, más allá de trabajar con la locura o con un trastorno, aborda las emociones, nos da herramientas para saber cómo lidiar con el enojo. ¿Por qué? Porque no lo vemos tampoco como prioridad. Es muy común, más en nuestro entorno, de que sí, el niño está gritando, está enojado, y la mamá como, cállate muchachito, y nosotros explotamos. Hay un video que yo se lo suelo mandar a algunas mamás, donde sale una persona caracterizando a un niño, porque le ponen como en los comentarios de que a las personas de antes les pegaban y funcionaba, y él sale caracterizando al niño, donde le dice al papá como en plan de, mira, es que tú no debes de pegar, pero tú me pegas, le dice el niño. Sí. Y el papá así como, sí, pero es que yo te pego porque soy tu papá. Ah, entonces sí le puedo pegar a alguien si tengo poder sobre esa persona. No, es que yo soy tu papá, yo soy más grande que tú, o sea, de que si viene alguien más grande, entonces yo le puedo pegar, porque es que hay un niño que me está molestando y es más chiquito. Y comienzan como en eso, y al final le dicen, no, es que golpear está mal y gritar está mal. Ok, ¿y tú me enseñas a hacer eso entonces? Sí. Y ahí es como, con algo tan pequeño, el hecho de que como adultos no sabemos controlar el enojo, que al final del día, al menos en las consultas se da. Si nosotros preguntamos como terapeutas, mira, ¿y cuáles son las emociones buenas y cuáles son las emociones malas? Rapidito se nos viene un listado de este bueno, este es malo. Por ejemplo, llorar, malo. Enojo, malo. Alegría, bueno. Pero al final del día no existe una emoción buena o mala. Todas tienen una función. El enojo nos ayuda a identificar que hay una situación que a mí me parece riesgosa, de pronto, y el llanto me ayuda al desahogo emocional. Y la alegría también tiene una función, y es más, ya estos espacios donde la alegría es demasiado alta es manía, también es mala. Sí. Entonces al final del día, no es que esté bien o esté mal, es que hay malas formas de abordar esa emoción, y esas sí son las incorrectas, porque Dios enojado no me da la autorización para poderte a ti violentar, golpear o gritarte, y eso no lo hacemos. Al final del día, quizás si no todos padecemos un trastorno, pero sí todos tenemos algo que aprender en cuestión de nuestras emociones, y acá no se ve. Si desde las emociones se puede trabajar la asertividad, que es cómo voy a hablar contigo, desde las emociones podemos trabajar la empatía, que viene siendo la capacidad que yo tengo de sentir tu dolor, desde ahí podemos establecer límites, desde las emociones, desde la psicología, nosotros podemos ir trabajando aceptar que un no es un no. Por ejemplo, se puede prevenir el abuso sexual en niños, y al final es demasiado amplio. Y esa es otra cosa,
porque la gente normalmente, y que sí, que en mi caso sí, es una de las áreas que me gusta, pero la psicología no solo es el área clínica. Sí. La gente se suele ir directamente a es que solo es la atención de uno a uno. No, es demasiado amplia. ¿Verdad? Es demasiado amplia. Bueno, cuando llegaste a la universidad, quizás vamos retrocediendo un poquito, y empezaste a darte cuenta en realidad del proceso llegó un momento en que tal vez dijiste, bueno, en realidad esto es lo que me gusta, o en realidad te enamoraste de entrada, o sea, cuando empezaste a ver las materias y todo lo que lo que es el programa, pues, ¿verdad? Digo esto porque esto puede ayudar a algún joven que quiera, digamos, agarrar la carrera, pues, ¿verdad? Sí, la verdad es que a mí personalmente sí me gustaba como muchas áreas, sí hubieron algunas que me parecieron bastante tediosas, debo admitir. Creo que como un consejo a cualquier joven o adolescente que quiere estudiar cualquier carrera es que de verdad les guste. Sí. Porque siempre van a haber cosas que nos van a apasionar de lo que estamos estudiando y van a haber cosas que uno nos van a hacer pensar de ¿y si me voy de aquí? Como el hecho de no era lo que yo esperaba, que usted me comentaba de la ingeniería. Entonces al final del día sí, de pronto hubieron materias bien tediosas que yo me cuestionaba, por lo menos. Yo era de la concepción que yo no iba a ver matemáticas o números en la carrera. Sí. Al final del día, curiosamente, Catherine no es de las áreas que le interesa, pero es una de mis inteligencias que si yo la desarrollara fuera muy buena. Entonces, al final del día, yo sufrí. Yo llevé estadística 1, 2, creo que hasta 3, llevé matemáticas, por lo de las pruebas psicológicas. Correcto. Que se aplican las pruebas psicométricas. Pero yo estaba como, ay, señor, ¿y si me voy al final del día? Pero en el camino también habían otras cosas que yo decía, no, si quiero estar acá. La primera vez que atendí a una persona dentro de prácticas, yo me acuerdo y me da risa ahora, y es como bien irónico. Yo ya iba bastante avanzada en la carrera, íbamos a terminar el 4º año, viene una amiga y me dice, mira, fíjate de que hay un espacio en una institución que se trabaja para la reeducación de personas que tienen adicciones. ¿Te animas? Si es así, si te vas conmigo, tenemos que empezar antes que los demás, porque los demás iban a empezar en su 7º ciclo, allá por marzo, es decir, hasta el siguiente año, enero, febrero, marzo, a ver a dónde iban a ir a hacerlas y que se iban a incorporar. Si yo a ella le decía que sí, significaba que en noviembre de un año del año anterior, yo iba a tener que presentarme al lugar. Y me presento, comienza la psicóloga a cargo como a darme la capacitación, la inducción y todo. Y como a la semana me dice, ok, Katy, mire, tal persona se le ha asignado y va a ser su primer paciente. De por sí el temor, el miedo, y que ya había tenido la oportunidad de estar en cámara Gesell, que son como esas que se ven en películas. Hay 2 habitaciones y está el vidrio y uno puede estar como al otro lado. Sí había tenido como esa experiencia de que nos habían como evaluado y todo, pero así, 1 a 1, ya era diferente, ya no había nadie más y era directamente conmigo. Lo irónico es que como era población adicta, la persona que yo tenía al frente tenía una adicción a sustancias de diferentes tipos y además tenía delirium tremens, que esto viene siendo los delirios que dan cuando hay abstinencia, ya en un lenguaje más coloquial. Entonces yo me siento viendo la puerta, que después entendí que yo tengo que estar sentada lo más cerca de la puerta en una entrevista, pero en ese momento yo me siento viendo la puerta. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que estar? Porque al final del día nosotros nos quedamos encerrados con otra persona. Y si esta persona está en un brote psicótico, necesitamos tener como la apertura de salir. Además, en estos casos, yo estaba en un lugar donde solo había población masculina. Entonces solo las psicólogas estaban. Pero en terapia se presume de que usted está cerca o incluso en una entrevista de trabajo social de la puerta por cualquier cosa que pueda suceder. La persona se puede exaltar, puede suceder cualquier cosa. Entonces sí es importante como que la persona encargada de la entrevista esté cerca de la puerta. Correcto. El detalle está de que lo tenía al frente, se sienta y comenzamos a hablar, los nervios de la primera sesión. Y en una de esas me dice, mire, es que veo una araña detrás de usted, pero es que enorme, como un elefante. Y comienza a hablar de todo el delirio que estaba viendo en el momento.
a estas alturas yo había tenido como la oportunidad de estar como en un foro con una psicóloga que yo conocí en San Salvador, que hablaba justo de las cosas que no te dicen de ser psicólogo, y a ella le pasó una experiencia similar. Y yo veía al paciente, veía la puerta, veía al paciente, veía la puerta, y yo, señor, ¿en qué me vine a meter? Y él comenzó, y ahí hay como dos opciones. En ese momento, si yo le decía de que no existía, porque realmente creía que esa era su realidad, podíamos como cortar con la conexión que iba. Entonces básicamente era, si tú dices que ahí hay una araña del tamaño de un elefante, hay una araña del tamaño de un elefante. Y al final de los nervios logré atender, logramos abordar algunas cosas, se pasaba como una entrevista que nos ayudaba a identificar qué sustancias eran las que consumía, por qué había llegado, quién era el encargado. Yo salí, terminé, él se sintió desahogado, no me acuerdo si hasta terminó llorando en la sesión. Cuando yo llego donde estaba mi compañera, la que me había llevado, y la psicóloga encargada, ella solo me preguntó, Katy, ¿qué tienes? Y yo iba, la pared blanca tenía más color, y yo no me pregunté nada, me senté, quedé así como una hora, y hasta después como que logré abordarlo, compartirlo. Además la psicóloga nos daba como asesorías, y nos reímos, ya después del susto nos reímos. Sí, me imagino. Pero sí, fue como la primera cercanía que yo tuve a, ok, esto es real. Y si no, de pronto como usted lo mencionaba, de pronto ir con los sacerdotes, de pronto ir con los pastores o las personas que dan consejerías, es diferente, porque ese tipo de personas escasas veces sí hay psicólogos, porque yo he conocido a psicólogos que están como en estas áreas, pero escasamente tienen ese conocimiento. Entonces al final del día, desde la ciencia se nos enseña qué hacer en esos casos, que de pronto y si te acuerdas, porque eres un ser humano, después de esa experiencia pues tuve muchísimo más, porque ya sacando ya los cuadros estadísticos resultaba de que yo era la que más veía esos casos con delirium tremens. Entonces ya después se volvió muy común que me dijeran, mire, pues allá va tal persona. Sí recuerdo que hubo una ocasión que uno de los pacientes en medio brote psicótico se lastimó, se cortó y estaba amenazando a todos dentro. Y ya fue como muy común el hecho de, ok, vamos a respirar, nos vamos a calmar, todo está bien, entiendo que te sientes en riesgo, nos vamos a mover a un lugar donde te sientas más seguro. Y tratar de convivir con ese tipo de cosas. Entonces al final fue como bien abrumador todo, pero sí fue como el primer contacto en decir, no, pues sí tenemos ese conocimiento y sí se nos enseña cómo abordar esas áreas, y ya con lo que uno va informándose también, pues nos ayuda. Pero sí es como que bien complicado, es que no hay como un lineamiento de qué cosas se hacen y qué no, pero sí te dan como las herramientas, las cosas que tú tienes que saber, que de pronto esa persona en ese momento pues no está consciente de muchas cosas. Otro caso que recuerdo así viene a la mano era de un muchacho que había estado consumiendo mucha marihuana por mucho tiempo. Y hubo un momento en el que él llegó realmente a creer de que él podía escuchar las mentes de los demás. Y si usted entraba en el conflicto de decirle, no es real, él automáticamente no quería hablar con usted, porque usted no le podía ayudar. Entonces, después de 3 meses estando en terapia, él me dice, mire, yo creo que era por las sustancias, que escuchaba voces y creo que no era real. Y ya uno no se puede poner a reír con el paciente o decirle, no, eso no es real, porque al final del día, pues, no es esa la función. Además, a nosotros nos ayudaba mucho de que había como un convenio con el hospital, y ellos estaban en proceso también con psiquiatría. Entonces, cuando habían estos brotes psicóticos, se medicaban, iban bajando, y ya cuando el cuerpo se desintoxicaba, pues desaparecía esto. Y ellos iban como entrando en razón. Pero yo no podía como cuestionar en primer momento como esa enfrentarlo. Ya no podía ayudar, me cortaba yo misma como las herramientas. Y esas son como las cosas que diferencian entre la ciencia y la consejería, que al final ambas áreas son muy válidas y son muy importantes, porque a veces necesito realmente un consejo, pero desde la psicología se ve ciencia. Y ese tipo de cosas son las que uno tiene que tomar en cuenta, porque a veces incluso hasta los medicamentos pueden tener alteraciones, los medicamentos ya sea por alguna enfermedad en específico de psiquiatría, hasta eso pueden alterar el estado de ánimo. Entonces al final del día el psicólogo pues tiene que saber un poquito de farmacología, tiene que saber de esto, tiene que saber aquello, y lograr sumar todo. Bueno, me imagino qué experiencia la que, o sea, es como que, o sea, que una araña tenés ay Dios. Imagino y más si la persona le tiene miedo
en realidad a las arañas. Sí. Bueno, otra pregunta, esto es algo que yo desconozco, ¿verdad? Y que siempre he querido preguntarlo. ¿En qué es la diferencia entre la psicología y ya el área de psiquiatría? Psiquiatría. Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿en qué cómo es que se maneja, digamos, las dos ramas? Una va más orientada a la medicina y la otra es más a las ciencias humanísticas. ¿Cuál es la diferencia? Para ser psiquiatra tú tienes que ser primero médico general y luego especializarte en psiquiatría. La psiquiatría pues ya directamente va viendo trastornos mentales y el médico es el único con facultad de recetar fármacos. Entonces el médico es el único que te puede decir, ok, tómate este antidepresivo, este ansiolítico, tómate esto para este problema. Y generalmente las sesiones suelen ser muchísimo más breves, a excepción porque también hay algunos psiquiatras que han sido médicos, luego su especialidad, y aparte han estudiado psicoanálisis o alguna otra área y se pueden dar como este tipo de intervenciones. Pero ellos directamente son médicos. Sí. En el área de la psicología es una licenciatura. Entonces la medicina son 8 años acá en el país, más el año social, más la especialidad, que al final del día vienen siendo más de 10 años. Sí. Y en el área de psicología, acá en el país, para graduarnos son 6 años. Es 5 años de todas las carreras, las materias, todas las cuestiones, las prácticas, el año social, más el año de tesis o de preespecialización, la que se suele agarrar. Entonces, el año de lo que nosotros vamos a ocupar para graduarnos, sea una investigación o lo que uno elija al final. Entonces, desde la psicología nosotros abordamos más las emociones, más las herramientas que podemos dar a nivel emocional y también somos los únicos facultados para aplicar pruebas psicométricas, psicológicas. Muchas veces en el área de recursos humanos se suele hacer, pero esto se puede denunciar en la Junta de Vigilancia. La psiquiatría es la única que puede medicar y desde la psicología somos los únicos para aplicar pruebas psicológicas. Al menos acá en el país, eso es lo que nos dice como el código de ética de la profesión. Ahí van como las dos diferencias, que uno va más a atacar los síntomas, que la medicina, la psiquiatría abarca como los síntomas. En el caso de una ansiedad, yo comienzo a sentir dolor en el pecho, puedo comenzar a tener problemas respiratorios, comienzo a tener muchos pensamientos, me comienzan a temblar las manos, comienzo a sudar muchísimo, comienzo a experimentar síntomas. La psiquiatría me aborda eso, cómo yo puedo eliminar esos síntomas, cómo puedo evitar que el pecho ya no me duela, que esto y aquello por medio del medicamento. Desde la psicología yo abarco el por qué te duele el pecho, qué otras herramientas podemos utilizar, qué cosas podemos hacer para que el pensamiento que te produjo el ataque de ansiedad ya no esté ahí. Que viene siendo por ahí la diferencia de ambas. Sí, bueno, tú tienes una clínica acá, ¿verdad? En Acajutla. Pues en el momento que yo comienzo a estudiar yo me doy cuenta de dos cosas. Una, de que el área clínica es una de las que más me gusta, que es la atención ya a nivel individual, familiar o de pareja con las personas, y también lo que viene siendo mucho el área de criminología, ciencias forenses y como esas dos áreas, y ahí es donde yo coincidí en unir lo que venía siendo como esta curiosidad del derecho y lo transformé en algo que iba más a la criminología. Entonces, esas fueron como las dos áreas que yo dije, de aquí me gustaría hacer, aparte de otras cosas que me gustaban mucho, pero de la psicología yo dije, esas son como las dos áreas que yo quiero. Y ya cuando me graduó digo, ok, sí, tengo como la necesidad de dar esta atención clínica, pasa pandemia y yo digo, ok, voy a meterme en esa área. Y así es como comienzo con la atención ya de forma individual y comienzo a trabajar. Entonces, actualmente pues en una clínica psicológica y aquí damos atención en Acajutla. Por ahí les podemos dejar en algún comentario en algún lado, como los enlaces a Facebook, a la página, y ahí ya se puede escribir para que podamos dar la atención para niños, para adolescentes, para adultos con diversos problemas. Y también hay un montón de otras cosas. A veces también hago yo personalmente como trabajo comunitario. También he tenido la oportunidad de practicar la psicología comunitaria. Y además, pues los atestados, que muchas veces en algunas empresas suelen pedir como estos aptos psicológicos, que quiere decir aquí y ahora esta persona está sana, está cuerda, no me va a ir a golpear a alguien, no va a ir a hacer esto o aquello. Y
muchas veces se solicitan y desconocemos dónde pedirlos. Sí. Entonces también en esa área he estado involucrada yo también. Perfecto. Bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo ves ahorita bueno, en sí, toda la sociedad, bueno, más que todo en la niñez? Que, por ejemplo, yo veo que, bueno, a todos nos cuesta lidiar con los hijos por la cuestión de los videojuegos. Y yo siento de que eso como que les quita bastante concentración en las cosas que deberían de hacer. Y a tal grado de que yo siento que eso más adelante, pues, me imagino que va a ser un problema, ¿verdad? ¿Cómo algún consejo o algo, cómo lo ves a futuro? Es un poco complicado porque de alguna forma los videojuegos pueden activar ciertas áreas del cerebro que de pronto ahí normalmente no se hace, de pronto y la lógica espacial, saber dónde van algunas cosas u otras, pero el lío viene cuando no se mide el tiempo, cuando de pronto y esto se incita mucho a la violencia, porque los niños son una esponjita y ellos todo seguro aprenden. Entonces al final del día, si están consumiendo mucho de algo y algo no les deja algún mensaje, van a aprender. Entonces si estamos jugando de guerras, de acción, ¿cómo soluciono un problema? Golpeando, pegando. Entonces al final del día lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy observando es lo que yo voy a repetir, porque al final del día esa es la base del aprendizaje. Entonces acá lo ideal sería de encontrar algunos juegos que realmente estimulen el aprendizaje, que me ayuden, que se hagan muchas otras herramientas y poder controlar el tiempo que lo llevan a hacerlo, porque tampoco la idea es que no coman, no duerman porque están jugando. Entonces sí es como orientarlos. Eso implica que papá y mamá se tienen que involucrar más. Es más, yo tengo un primito que tiene 4 años y hoy con lo de las herramientas en tecnología que ha dado el gobierno, en esas alturas se pueden los números del 1 al 20, los colores, las vocales. Y yo me quedé sorprendida el día que lo vi, más que viven en una zona rural, y fue como, y me le quedé viendo a la mamá, y yo, ¿qué pasó por acá? Porque a mí me gustan mucho los niños, yo me quedo de trabajo incluso mucho con los niños, sabe mucho de esto y no está escolarizado. Entonces para un niño de 4 años, saberse los colores, saberse los números, saber vocales, y me dice, no, es que él le descargó unos juegos y él ha ido jugando. Entonces él ha ido apuntando, le preguntan colores, esto y aquello, que son de los que me habían recomendado con los hermanitos que son más grandes. Son como herramientas que al final del día, sabiéndolas utilizar bien, nos puede darle un potencial nuevo al niño. Pero si queda como a la libertad de él, ellos no tienen una medida. Ellos están aprendiendo apenas qué es el mundo. Los niños no tienen como esta área del cerebro en la que se ve la madurez, donde se va viendo como qué va a pasar después. Ellos quieren cumplir deseos, cumplir emociones aquí y ahora, porque eso me genera placer. En cambio, no van a haber consecuencias. Para un niño no hay consecuencias si pasa 20 horas corridas en un teléfono, pero mamá y papá sí saben qué puede pasar. Y ahí es donde como adultos debemos involucrarnos muchísimo más de que les permitimos, porque no solo es el videojuego, qué videos se está viendo en TikTok, qué videos se está viendo en YouTube, qué cosas están apareciendo en Facebook, qué cosas están viendo, porque es que hoy en día hay demasiado contenido hipersexualizado, hay demasiadas cosas que incitan a la violencia y es que hay que prestar muchísima atención, porque de pronto tenemos niños de muy corta edad que son adictos a un montón de información que de pronto y no competen para su edad. Y es un lío. Sí, la verdad que yo esa parte siempre la he visto que, o sea, porque de que el motivo de que uno, desde que la niñez, prácticamente, Catherine, lo educan a uno con pequeñas mentiritas. Muchísimas. Y mamá, y mi hermanito, ¿dónde viene? Ah, es que tu hermanito, una cigüeña. Y si te portas bien, Santa Claus va a venir y te va a traer. Y el niño lo va a creer. Sí, correcto. Para el niño es así. Ajá. Entonces, yo siento que ese tipo de cosas, yo no sé si al final es fructífero eso para la educación o en realidad eso después crea un impacto de decir, no, esto es mentira, siempre o sea, al menos tal vez como que aprendiéramos a mentir, o sea, desde como que
a tal grado, y perdón, yo sé que quizás no va el tema, pero lo voy a decir, o sea, en los políticos, una de mentiras, una cosa, o sea, en las campañas que vienen, N partido, o sea, X partido, lo que Y, Z, todos los partidos por haber, pero todos van, esa parte de como que a puras mentiras, como hacerle creer a la gente de cosas, pero al final, o sea, y bueno, pero psicológicamente no sé cómo las personas hoy como que lo están percibiendo, y como que incluso esto de la tecnología como que ha venido a despertar más a las personas, pero también en la parte esa como que un poco... Y fíjese de que al final del día todo suma con todo, porque tal vez el cerebro consciente no lo va a tener, no tenemos como esa capacidad de almacenarlo ya cuando estamos adultos, y no vivimos como, mi mamá me dijo que existía Santa en el cerebro consciente, pero hay diferentes tipos de conciencia, y la mayor cantidad de contenido que tiene nuestro cerebro es inconsciente. Entonces, quizás yo no lo tenga muy presente, pero en una parte de mí siempre va a estar esa mentira, siempre va a causar alguna cosa. Es complicado para los papás. Algo que yo sí vivo como recalcando es lo de la educación sexual, no con respecto a cómo se suele ver con los adolescentes, porque generalmente es como de pronto y en el área de salud se llevan métodos anticonceptivos y esa es la educación sexual, no, sino que esto es más desde el consentimiento, desde el hecho de que voy a aceptar como no, que voy a aceptar como sí, de cuándo lo puedo decir que no. Muchas de las primeras experiencias sexuales de niños o adolescentes o incluso de adultos han sido por medio de situaciones sin un consentimiento y la persona ni siquiera es consciente de. Entonces al final del día la educación sexual se puede dar desde muy corta edad, pero al contenido que puede retener una cabecita, porque de pronto la mente del niño le va a creer o le va a satisfacer el hecho de que una cigüeña vino, pero muchas veces estos mismos papás lo mantienen hasta la adolescencia, porque no se sienten como con la capacidad para hablar con un adolescente. Entonces con los niños muchas veces, y eso es algo que sí recomiendo, por medio del juego. De pronto y el niño no va a tener la capacidad a nivel mental de entender que es un proceso de un embarazo, que es esto y aquello, pero sí por medio de cuentos le podemos explicar como niño. Hay dos ranitas, de pronto y estas se quieren, y a un lenguaje que el niño pueda. Entonces al final del día se está dando como la realidad, pero con términos que él sí entiende. Y ya no estamos con la necesidad de mentirle. Entonces con los niños eso es lo que nos permite el juego, los cuentos, las historias, las canciones, que podemos decirle la verdad de muchas formas sin esta necesidad de mentir o herir. Y con respecto a lo de la política, al final en esa área sí me quedo muy corta con lo que viene siendo la psicología social, pero sí recuerdo que en alguna parte de mi formación se hablaba de el tipo de política que se hace en América Latina. Y muchas veces en lugar de concentrarnos en un objetivo en común y de mejorar esa área, nos enfocamos más en señalar los defectos o los errores de alguien más. Y eso es lo que se ve como política acá. Y entendiendo de que la política como esencia, viene hablando de esta capacidad de leyes, estas cosas de reforma, estas cosas de algo totalmente diferente a lo que se ve y se sobreentiende ahora como política. Entonces al final del día es que nos falta mucho también por exigir como personas, porque parte del conocimiento viene la responsabilidad afectiva, viene también el hecho de qué es lo que yo voy a hablar, la comunicación asertiva, el hecho de a mí puede no gustarme lo que tú me estás diciendo, pero comprendo el mensaje y lo respeto. Y eso es lo que no se ve muchas veces en nuestro entorno. Entonces aquí es como al final del día la ley del más fuerte y de quién puede hacer valer más su opinión. Y pues al final del día, dentro de la variedad es donde nos encontramos todos. El hecho de poder tener la libertad de decir esto es lo que a mí me parece, esto es lo que no. Y al final del día saber que alguien me va a escuchar. En cambio hoy se ve pues un solo lío, se transgiversan muchas informaciones, pero sí puede llegar a afectar a un niño. Suponiendo, por ejemplo, en casos donde no se habla, tal vez en el caso de la sexualidad con respecto al nacimiento de un niño, de pronto ahí se puede ver como muy ingenuo, de pronto y no el mayor problema. Pero yo he escuchado casos donde al niño se le ha decidido no decir que es adoptado, o que un papá murió, correcto, o que un papá no está. Entonces al final del día, eso sí puede crear una herida emocional.
Y luego podemos generar un montón de cosas, porque nosotros biológicamente estamos creados para buscar estas figuras que nos van a dar protección. Entonces, al no estar, puede causar un desbalance increíble. Sí. Y aquí hablamos de teorías de apego, hablamos de un montón de otras cosas que al final del día crea a adultos a nivel social, a nivel de empatía, a nivel de relaciones interpersonales muy inestables. Sí. Entonces es como, yo recuerdo, es más, nosotros vamos como a la memoria. Casi siempre tuvimos como estos compañeros que eran muy inteligentes, tieses, pero de pronto no tenían mucha facilidad para encontrar un trabajo. Pero de pronto teníamos esos otros compañeros que ahí andaban 7, 8, 5, 6 y encontraban mejores oportunidades laborales. Y muchas veces yo escuchaba como compañeros que cuestionaban esto. Y resulta de que al final del día la inteligencia no es solo qué es lo que yo puedo hacer en matemáticas, lenguajes sociales. Sí. Esta capacidad que yo tengo para hablar con los demás es una inteligencia. La capacidad que tengo para gestionar mis emociones es otra inteligencia. Entonces aquí es donde pasaba, que aquella persona que de pronto no era la más brillante en las herramientas o las materias habituales, sí lo era para hablar. Sí podía establecer conexiones, sí podía trabajar en equipo, sí aprendió sobre liderazgo. Entonces al final del día no solo basa en cuánto puedo sumar o cuánto puedo escribir, también es qué puedo hacer con esto. Porque rara vez nosotros vamos a estar en un ambiente laboral solos, siempre vamos a tener que estar con alguien más, compartiendo con otra persona, teniendo un equipo de apoyo. Y aquí es donde viene la importancia, o sea, no es solo de voy a omitir estas cosas o voy a hacer aquellos, y ahí de nuevo viene la importancia de la psicología y de la salud mental, el hecho de cómo voy a lidiar con mis emociones. Sí, por ejemplo, sí, ese es un punto bien importante, de que las personas, bueno, sí, yo así lo entiendo, ¿verdad? Lo poquito que he leído es que hay dos tipos de inteligencias, la que es ¿cómo se dice? La inteligencia didáctica, ¿cómo se podría decir? Que es la de los números y aprenderse cosas, pero también hay una inteligencia que es una de las más importantes, que es la emocional, porque es con la que uno convive, ¿verdad? Con la que uno convive. Y dependiendo como del autor al que uno se vaya a buscar, hay un montón de inteligencias. Entonces hay algunas que manejan que son 5, otras que van manejando más. Y ahí nosotros nos ponemos teoría de inteligencias múltiples, y nos van a aparecer un sinfín y cada uno puede tomar o retomar la que más siente de que le conviene. Es más, la que yo tengo como un poquito más presente, que se me ha olvidado bien el nombre del autor de esta teoría, nos dice de que hay inteligencia lingüística, que hay inteligencia geográfica espacial, que es decir, esta capacidad que yo tengo para leer un mapa, para poderme parquear, para poder leer una ubicación, para poder entender en la avenida cuánto y tantas cuadras. También viene la inteligencia musical, el hecho de poder identificar cuando alguien está entonado, cuando alguien no. Es cierto. Es otra habilidad aparte. Esta inteligencia de conocer como las plantas, que va más relacionado a las ciencias. Aquí es donde se menciona la inteligencia interpersonal, que yo conozco de mí misma, y la intrapersonal, que es con los demás. Entonces al final del día hay demasiadas cosas. Y ahí es donde algunas personas como lo definen en dos grupos, que vendrían siendo como la inteligencia emocional y las otras más a las que nosotros conocemos. Es más, si nos vamos a la escuela, generalmente las materias más importantes o las que vale la pena pasar para muchos profesores, lenguaje, matemáticas, ciencias sociales. Ya las demás son complementos. Y al final del día no. Al igual hay un montón de formas de aprendizaje. No solo está como aquel que va a aprender escribiendo, hay personas que pueden aprender mucho hablando, y al final del día es válido también. Yo recuerdo en mi proceso de tesis había algo que nos daba risa, porque yo tenía una compañera que a ella le gustaba mucho escribir. Nosotros veíamos 2 páginas de clases, ella necesitaba sacar 200 preguntas, escribir como 5 páginas para sentir que estudiaba. En cambio yo no, yo soy muchísimo más visual y yo sí funciono como con otra forma. A mí me gusta mucho leer, tanto de mi carrera como leer para mí. Entonces leo demasiado.
Y ya cuando yo quiero retener información, yo tengo que leer todo lo que pueda para ir sacando un resumen. Entonces, sí, ella sacaba 5 páginas de texto y yo trataba que en un cuarto de la página me quedara el resumen. Sí, sí. Cuando ya comenzamos a hacer el proceso de tesis, ella era de las personas que necesitaba dormir mucho antes de comenzar a estudiar. Entonces, nosotros llegábamos a las reuniones de noche porque ya trabajábamos, sí, era mamá, y entonces llegábamos tarde, ella llegaba a dormir y dormía. Como a las 2, 3 de la mañana ella se levantaba, y esa mujer se levantaba con todos los poderes a trabajar, a estudiar, a leer y a corregir lo que habíamos hecho nosotras. Nosotras éramos totalmente diferentes. Sí. Si nosotras llegábamos a dormirnos, no nos levantaba a las 2 de la mañana. Sí. No funcionábamos, no podíamos leer, no podíamos hacer nada. Entonces lo que terminamos haciendo era, llegábamos al lugar, dormíamos, a ella la mandábamos a dormir, sí, y nosotras nos quedábamos trabajando hasta las 2 de la mañana. Sí. A las 2 de la mañana ella se levantaba y ya ella se quedaba revisando todo lo que habíamos hecho, si había que escribir algo más lo hacía, y ya nosotras, porque éramos 3, ya nosotras 2 le dejábamos como vaya, eso es lo que terminamos y nos íbamos a acostar. 2 horas dormíamos y ya nos levantábamos, sí, bien completas. Entonces al final del día, todo eso también tiene que ver mucho en la psicología y la pedagogía, que no existe como una forma de aprendizaje y no existe solo una inteligencia. Sí. Cada uno puede aportar diferentes áreas a un conocimiento en específico. Sí. Y eso es lo que nos falta todavía, como sí, seguir trabajando como sociedad. Perfecto. Bueno, pues para mí es un gusto, pues la verdad que ya que para ir terminando ya la plática, ¿qué consejo le pudieras dar a la juventud de Acajutla, que ahorita están pues bueno, hay una gama de cosas, hay gente que hasta está pensando dejar de estudiar, o sea, por dedicarse hasta ser influencer o youtuber, y hay otros que están enfocados también a estudiar, pero al final, de cómo ves el panorama, ¿qué consejo le pudieras dar a la juventud, verdad? Para tomar decisiones. Al final del día son como procesos. Antes de tomar como una decisión de qué es lo que yo quiero estudiar o qué es lo que yo quiero hacer, yo sí los invitaría como a pasar por un proceso de orientación vocacional, que esto siempre nos va a dar como un punto de partida. ¿Por qué? No necesariamente debo de estudiar una carrera. Esto es como que nos abruma un poco, pero hay personas que no tienen esta capacidad de querer. No es tanto así como algo curricular, sino que les interesa o les apasiona más lo práctico, lo que yo puedo realizar. Y de pronto, y en lo que yo puedo hacer, hay conocimiento que puedo adquirir. Sí. Entonces hay carreras o hay muchas otras herramientas que yo puedo aprender más desde la práctica, y no necesariamente son una carrera. Pero si yo primero, como una introducción sería eso, de pasar por un proceso de orientación vocacional, de identificar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me apasiona, y ya desde ahí sí especializarme, porque el hecho de que yo quiera ser, por ejemplo, youtuber, tiktoker y todo esto, es que también tengo que aprender. Sí. Esto no significa que yo no voy a manejar finanzas, esto no significa que no tenga que aprender sobre redes sociales, eso no significa que yo no tenga que aprender sobre esa área. Si a mí me apasiona y es lo que me interesa, pues es válido al final del día. No solo existen como las carreras técnicas, hay un montón de cosas. Sí. Al final del día yo veo, por ejemplo, mi mamá es cosmetóloga, y ella, si yo le doy uno de mis libros, aunque sea de los libros que a mí me gusta leer, que de pronto es literatura juvenil, de pronto con menos de 100 páginas, no le va a interesar, no le va a gustar. Sí. Pero si yo llego con un libro de colorimetría, que cómo me voy a comenzar a mezclar esto con aquello, se lo va a leer así, le va a gustar, sí, y le va a apasionar. Entonces al final del día, de pronto ella no tiene una licenciatura en algo, pero ha ido a muchos países a aprender sobre su profesión, entonces sobre lo que ella sabe. Al final del día es que a mí me gusta lo diferente, no significa que sea malo, pero tampoco significa que hasta ahí me quede, que ya no voy a aprender más. Si nos interesa el tema de redes sociales, pues podemos optar por alguna licenciatura, de pronto algún técnico con respecto a marketing. Hoy hasta eso nos da, por lo menos acá, en el caso del proceso de orientación vocacional, también se hace una profesiografía, y esa viene siendo que podés estudiar o tus aptitudes dan para que puedas estudiar en esta área, esta y esta. Acá en El Salvador, estas son las opciones que tenés. Sí. Y de pronto y acá hay, por lo menos EFE, da como técnicos, son de 2 años, de pronto y es más preciso, más conciso lo que va,
y es un estudio Sí. de educación superior y son 2 años Sí. y me vale. Entonces ya después yo me puedo especializar en otras áreas y no pasa nada, también es válido, y es mucho mejor invertir este proceso, el tiempo y el dinero para identificar qué es lo que yo quiero realmente, a estudiar 4 años algo y decir, uy, de verdad lo quiero, porque ya me ha tocado ver casos de jóvenes que después, a una nada, un ciclo de terminar la carrera, me dicen que no quiero, y no quiero, y me frustra, y entran como en un episodio de ansiedad horrible, muchas veces hasta de depresión, muchas veces hay ideación suicida, y es como, no quiero, Sí. no quiero terminarlo. Entonces muchas veces esos escenarios se pueden evitar al poder definir realmente qué es lo que yo quiero. Y de pronto hay personas y me dicen, no, es que no sé qué quiero aquí, no sé qué quiero en este momento. También se vale. Entonces, ¿qué otras áreas te gustaría aprender? De pronto y te puedes tomar un año aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo algo diferente, y no es como ya tengo que hacer, porque recordemos que es algo para lo que yo estoy pensando dedicarme toda la vida. Sí. Entonces al final del día no hay sensación más bonita que hacer algo que de verdad te apasiona. Exacto. Y ahí sería, primero como empezar con un proceso de orientación vocacional que me ayude a identificar qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que yo quiero. Y luego partiendo de eso, qué formas de estudio puedo llegar a tener. No necesariamente tiene que ver directamente a una licenciatura, una ingeniería, un doctorado, pero sí tratar de educarme respecto a esa área, porque si yo me quiero dedicar a redes sociales, pues no voy a llegar a aprender ya una cámara. Sí, correcto. Tengo que aprender cómo funciona, Sí. de pronto y cosas de luces, y también se vale. Sí. Entonces por ahí sería que puedan hablar con alguien también, Bueno. que los pueda orientar. Bueno, perfecto. Bueno, entonces que hemos llegado quizás al final de la plática. La verdad que estoy muy agradecido por haber aceptado la invitación. Para mí un placer el hecho de poder compartir con cada uno de ustedes, poder compartir también con usted, y es como la invitación. Cualquier duda, cualquier comentario, por ahí los podemos estar leyendo, pueden escribirme también a las redes sociales. Entonces al final del día pues es eso. Todo es un proceso, al final del día todo es un proceso de aprendizaje, las emociones no son estáticas, cambian, es una inmensidad de situaciones en las que podemos experimentar, y al final del día todas son válidas, desde la tristeza, el enojo, todo lo que podemos sentir es válido, es normal, y todo llega también a un fin. Así que ha sido un gusto para mí y muchísimas gracias por haber visto hasta acá el video. Bueno, adiós, saludos. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias por ver este video.